1897, en ese internacional, Otto Brauer, el socialista presidente de Austria, introdujo en la internacional el principio del derecho de autodeterminación, sin decir en qué consistía ni a quién se aplicaba. Pues bien, el derecho de autodeterminación aplicado a España es algo que no procede ni de los etarras, ni de los catalanes, ni de los vascos. Si quien ha sentado las bases para llegar al derecho de autodeterminación ha sido el peor filósofo, el más nefasto, el más perjudicial para la historia de la idea en España, que se llama José Ortega y Gasset. Un frívolo que no tenía ni idea, que casi todo lo que hacía en el hecho de filosofía lo ha copiado de los alemanes. A veces ha tenido cosas suyas buenas, como fue la Rebelión de las Bases, pero nada más. Los demás libros no merecen estar en ninguna biblioteca del mundo. Y aquí, como no había, era la gente tan ignorante y tan cateta, se la ha subido a los altares, el país luego lo ha tomado de hijo, y él inventa el derecho de autodeterminación. ¿Cómo lo inventa? Bueno, os quiero decir, para que creáis que mis palabras no son ligeras, por ejemplo, todos habéis oído hablar, yo soy yo y mis circunstancias, ¿verdad? Bueno, ¿sabéis lo que es eso? Una frase literal de Max Stirner, y es la copia sin citar. Ese era Ortega. ¿Y cómo me descubrí yo eso? Porque muy joven leí La ideología alemana de Karl Marx, que le dedica completamente a destruir la idea de Max Stirner. Me quedé asombrado cuando lo leí y digo, ¿y este granuja de Ortega presumiendo de yo mi historia y no dice que la ha copiado de este? Ese fue Ortega. Luego, bueno, es que no tengo una sola. Yo habla de Mirabeau, y lo pone en una de sus obras que todo el mundo lo conoce, Mirabeau o el político, es decir, nada menos que el prototipo del político es Mirabeau. ¿Pero será posible esto? El hombre más corrompido de la Revolución Francesa, que estaba a sueldo de la monarquía, pagándole 30 o 40, no me acuerdo de la cifra exacta, de luises de oro cada mes, para que él hiciera discursos engañando al pueblo, como yo en mi libro lo señalo, y para que se vea que no es mi opinión, reproduzco los párrafos de Mirabeau para ver exactamente que lo que perseguían era engañar al pueblo para que no se defendiera de la invasión de las tropas reales que venían a ocupar París, diciéndole frases como esta: si no hay que más que mirar al rey para ver enseguida que su corazón es tierno y nos ama, que la culpa no es suya, que es la corte lo que la desvía por camino, confiar en el rey, poner vuestras manos en el rey y todo está salvado. Ese era Mirabeau, y ese es el prototipo del político para Ortega. Bueno, no termino porque no es la... podía estar 4, 5 o 20 horas o un mes sin parar denunciando todas las falsidades o copias de Ortega sin decir que eran suyas. La desorientación del arte, pues yo, aunque os parezca raro, soy bastante estudioso de la estética, me interesa muchísimo el arte. El arte para mí es tan vital como la política, y la belleza para mí es que no puedo prescindir de ella, tengo que estar rodeado de belleza permanentemente. Pues atención con las mujeres guapas, soy un peligro. De verdad, aunque tenga 84 o 100 años, es que el drama de la vejez no es que se pierde la juventud, es que se conserva. Eso es horrible. Pues esto de Ortega, voy a explicar por qué Ortega es responsable de los separatismos vascos, del que ha dado el fundamento a José Antonio. Cuando José Antonio habla de España, destino en lo universal, todas esas tonterías que habéis oído, está en realidad traduciendo al lenguaje político de Ortega, donde dice que la nación es un proyecto sugestivo de vida en común. Amigo, ¿cómo? Yo creo que eso sería un matrimonio, que el matrimonio con los noviazgos puede tener un proyecto sugestivo de vida en común, pero la nación, proyecto sugestivo de vida en común, es un proyecto, es decir, no una realidad, un proyecto, un deseo de la voluntad, no una realidad que puede describir entre ellos. La nación, pero qué horror es este. Pues lo que dicen los catalanes. ¿Por qué vamos a negarle a los catalanes que tengan un proyecto sugestivo de vida en común si nosotros tenemos el nuestro? Que él tenga el suyo, los vascos también. ¿Cómo se lo vamos a negar? Si ahí está Ortega para decir no, tienen razón. Es más, cuando describe Ortega la peculiaridad del catalanismo, dice que el problema no está en Cataluña. O sea, si hay un problema en Cataluña, no, dice que allí no está, que el problema está en España, que España es invertebrada, y como es invertebrada, que solo se une para empresas exteriores de conquista, cuando no tiene una tarea que conquistar en América, oro, plato, tierras, pues como no está vertebrada, se desintegra.
Dice, por tanto, y dice, no hay que buscar el problema catalán en Cataluña, hay que buscarlo aquí. Y yo me acuerdo entonces de una maravilla de anécdota, que supongo que es chistosa, de Ortega, un sabio como Ortega, es decir, un cateto ignorante, pero muy refinado, y le gustaban mucho las mujeres, pero con la diferencia de mí es que le gustaban las mujeres mayores, y a mí me gustan las jóvenes. ¿Qué vamos a hacer? Bien. Sí, es verdad que le gustaban muchísimo, todas las conferencias que daban no eran más que para las señoras. Pues lo que me acuerdo es que en un callejón oscuro, en un pueblo, paseando Ortega con un campesino, amigo suyo de la infancia, en un callejón sin luz, oscuro por completo, sin luz, una luna, sin luna, noche cerrada, solo a 1 kilómetro del callejón oscuro de una lucecita encendida, colgando de un hilo, una lucecita. Y estando hablando, van paseando los dos amigos, nos anda y empieza a tantear el suelo. Y le dice Ortega, ¿pero qué haces? Pero, dice, que se me ha caído el reloj. Dice, pero Sobruto, ¿cómo lo vas a encontrar? Aquí, vete allí, que está la luz. Ese es Ortega. Ese es Ortega, lo digo yo. Y estas cosas las he dicho y por escrito siempre, ¿no? Yo estoy esperando que un buen orteguiano me responda. Ese es Ortega. Buscar los problemas donde hay luz para encontrarlos, no donde estén. ¿A Cataluña? No, ¿cómo va a ir a buscarlo a Cataluña? Busca el problema aquí, en Madrid, donde están las luces, entre otras la mía. Ese es Ortega. Bien, creo que le he respondido a que por qué no me gusta la República Segunda y tengo una esperanza loca, enamorado, entregado, con pasión total a la República Constitucional, que no es tercera ni segunda porque no tiene nada que ver con la anterior. Sería la primera República Constitucional, verdadera, democrática, con libertades verdaderas. ¿Y por qué no va a ser posible para los españoles lo que otros pueblos quieren? ¿Es que acaso somos inferiores? Sí. ¿En qué somos inferiores? En el miedo. Tenemos más miedo que nadie. En eso no nos gana nadie. Es verdad, dirán, hombre, es que la guerra civil se justifica el miedo después. Primero porque en la guerra suelen morir los más valientes. Segundo porque en la guerra suele suceder que quien las pierde huye. Y quien huye de su país es el más valiente. Los que se quedan. Por tanto, los genes que han producido a nosotros son genes procedentes de generación cobarde. Por eso son más cobardes que los franceses y los alemanes, que tuvieron una guerra tan grave, mucho más muertos que la civil española, no digamos los alemanes, con la cantidad de muertos que hubo, y sin embargo tienen menos miedo que nosotros. Nosotros nos definimos por el miedo, somos miedosos. Y ante ese miedo yo quiero predicar con mi ejemplo. Y ¿ves que a mí no me pasa nada? Si yo digo lo que quiero, a mí no me pasa nada. ¿Por qué no lo decís vosotros también? ¿Por qué no divulgáis ya que hay una radio Libertad Constituyente que dice en público, por la radio y por la onda, que el rey está corrompido y no le pasa nada? Y dice que el rey, ¿no? Montargadín, por supuesto. Eso no tiene importancia. Pues ¿por qué no lo hacéis vosotros? Por miedo. Porque todos sabéis que estoy diciendo la verdad. Todo el mundo sabe que decimos la verdad. Pero os da miedo acompañarnos. Pues yo digo acompañarnos. Si os da miedo, no salgáis a la calle. Decirlo en voz baja en vuestra casa. Al entrar en vuestra casa, si el rey está corrompido. Pero por lo menos ya estáis tranquilos, vuestra conciencia, decirlo. Y además podéis decirle luego a vuestro marido, no digan nada, pero está corrompido. Es verdad. Entonces, por lo menos saber que Radio Libertad Constituyente, que se puede oír en internet, a través del Diario de la República Constitucional, o de como queráis, hay muchas direcciones, o iVox, buscáis. Porque basta que entréis, si no os gusta, no importa, ni os lo veáis, entrar para que cuente. Porque si cuenta vuestra entrada, empezamos a cobrar dinero, y os pido que me den dinero nada más que pinchando ahí. Y yo quiero dinero para la República. Os pido pinchar ahí para que haya muchas entradas y yo pueda tener publicidad. Que no quiero tenerla hasta que no seamos grandes. Porque si ahora pido una publicidad, como las entradas son pequeñas, son miles, y no sé, la audición directa, no tengo hecha la encuesta, pues la publicidad tiene que ser barata. En cambio, si la publicidad la hago cuando seamos grandes, ahí ya vamos a ganar dinero. Y, a diferencia de un Dargarín, nosotros no tenemos ánimo de lucro. ¿Vale? Es decir, como no tenemos ánimo de lucro, podemos robar. Es lo que os propongo. Dejarme que robe. Bien.
Eso es todo, de verdad, ayudarnos difundiendo Radio Libertad Constituyente. Antes de venir para acá, en 4 días, figuraron la emoción que tengo hoy, de verdad. En 4 días he logrado incorporar a la Radio Libertad Constituyente, que es la nuestra, nada menos que a los 15 primeros economistas de España, a los 15 primeros catedráticos, pero todos. No ha habido uno que me diga que no, ya están dentro. En 4 días lo he organizado. Bueno, pues, ¿eso qué quiere decir? Pues que ya empieza a sonar y a oler y a sentir los aires de la libertad. Porque yo llevo 70 años y eso no me había pasado antes, me pasa ahora. Me pasó en la Junta Democrática, y sabéis que solo que fue el Partido Comunista. Entonces, como estaban los aires de la muerte de Franco delante, venían todos. Cuando estuvieron, yo les di a ellos el poder de subir, pactaron con Suárez, me traicionaron todos los documentos que teníamos escritos en mi despacho, todos los partidos, documentos de no aceptar la monarquía sin un referéndum con libertad de elección para la República, de no aceptar ningún partido ser legalizado si no estaban legalizados todos a la vez al mismo tiempo. Eso lo rompieron, hicieron trizas, a mí me difamaron. Por lo de Guinea, fíjate qué maravilla, que es lo que decía, que yo en Guinea decían 2 cosas. No la información, para que veáis lo que es la vida. No, lo que es la vida es cómo la gente cree aquello que le interesa creer. En aquel momento había miedo de que yo triunfara, porque yo defendía la ruptura democrática de Franco, para que hubiera un corte entre Franco y lo que viene después, para que no fueran los ministros de Franco los que planificaran esto. Entonces, eso que yo llamaba ruptura democrática producía miedo, y me difamaron diciendo, uno, que yo redactaba las sentencias de muerte que aplicaba luego Macías en Guinea, cuando lo que acusaban a Macías es que asesinaba a sus enemigos sin necesidad de sentencias de muerte ni de nada. Si hubiera sentencias es que habría un proceso, habría algo. Y la acusación que hacía es que mataba a sus enemigos. 1. 2. Que era yo dueño de toda la producción de cacao, café y de todos los comercios de Santa Isabel. Dueño de toda Guinea. Yo había estado en Guinea en total, hasta los 2 años de la independencia no fui nunca a Guinea. Yo no conocía a nadie y tenía la mala suerte que todos los productos de Guinea, como Guinea no tenía monedas convertibles, estaban reflejados en un clearing publicado por el Ministerio de Comercio. Cuando me difamaron diciendo que yo... Y esa información que consistió en que Mújica entregó una hoja, un folio, no, 2 folios en blanco, sin firmar por nadie. Figuraron una denuncia anónima, la reproducen en primera página todos los periódicos. Esa fue la diplomación mía, nada más. Nadie ha podido decir jamás que nada, ser una hoja anónima. Eso fue la diplomación suficiente para que yo me apartara y pudieran pactar con Suárez. A mí me diplomaron para que el PSOE pudiera pactar con Suárez. Eso fue todo. Entonces ya sabéis además que además de la historia mía de la que conocéis, os he contado por qué fui difamado. Y me anularon, porque una opinión pública que no tenía ni idea, capaz de creer el mayor de los mulos, Trevijano de repente, dueño de toda Guinea donde no había estado nunca. Y el doctor, bueno, pues eso me apartó. Y he seguido desde entonces todas las oportunidades que he tenido para seguir horadando la monarquía. En el año 94 presenté que el Parlamento de Madrid, cuando estaba Felipe González en pleno fervor, escribía un mundo contra él, porque cuando está Felipe o los socialistas en el poder, todos los periódicos me llaman y se disputan mi firma en máximo los honores. Tan pronto como gana Naro Rajoy, todos los periódicos me expulsan. Pues bien, pues con